En este vídeo vamos a adentrarnos en lo que serían los casos especiales en el método de análisis de circuitos por mallas. Tenemos tres casos especiales. Los casos especiales están relacionados con la existencia de componentes que dificultan de algún modo el análisis de los circuitos por mallas. De estos tres casos especiales, dos de ellos están relacionados con la existencia de fuentes de corriente. Fuentes de corriente que no son reales, que son ideales y que por tanto no las podemos convertir en fuentes de tensión real. Y otro caso especial está relacionado con la existencia de fuentes dependientes. Claro, hasta ahora, ¿no? En el vídeo anterior lo que vimos es cómo resolver un circuito que tenía fuentes de tensión, que en su momento dijimos que era lo óptimo para el análisis por mallas, y que no tenía pues ninguna fuente dependiente y tampoco tenía ningún tipo de fuente de corriente. Pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos en un circuito, fuentes dependientes o fuentes de corriente ideales, y queremos resolverlo por el método de las mallas? Bueno, pues el modo de proceder en estos casos es lo que vamos a conocer como casos especiales. En estos casos especiales vamos a ver qué hacer cuando nos encontramos ante esas situaciones. En este vídeo vamos a ver el primero de los casos especiales, que es la existencia de fuentes dependientes. Voy a recordar muy brevemente lo que es una fuente dependiente, porque sé que esto habitualmente por experiencia causa bastante confusión en los estudiantes. Entonces, bueno, ¿qué es una fuente dependiente? Una fuente dependiente la vamos a reconocer en un circuito porque va a tener la forma de un rombo. Va a tener la forma de un rombo. Las fuentes dependientes pueden ser de dos tipos, de tensión o de corriente. Sabremos que tenemos una fuente dependiente de tensión si en este rombo tenemos en algún punto, ya sea arriba o abajo, un más. En el caso de tener en vez de un más, de tener una flecha, ya sea hacia arriba o hacia abajo, la fuente dependiente será de corriente. Entonces aquí tenemos una fuente dependiente de tensión y aquí tenemos pues una fuente dependiente de corriente. Y esto lo sabemos pues básicamente por eso, porque tenemos un rombo y aquí tenemos un más, entonces sabemos que esta fuente va a dar voltios y sabemos que esta fuente de aquí va a dar amperios. Las fuentes dependientes de tensión, a su vez, pueden ser de dos tipos. Pueden ser fuentes dependientes de tensión que dependan de una tensión. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Podemos tener una fuente de tensión de valor 3U. Es decir, que la tensión que dé esta fuente, con esta polaridad, sea 3 veces la tensión que tenemos entre dos puntos y que la identificamos a través pues, del valor U en una parte del circuito. En otra parte del circuito, pues yo qué sé, pues por ejemplo aquí pues podríamos tener lo que sería U. Entonces el valor de tensión que nos da esta fuente va a ser 3 veces el valor de tensión U que tendrá esta resistencia. Esto puede llamar un poco la atención al principio, pero es que es muy sencillo de ver, porque al final esta fuente de tensión va a dar un valor en voltios como cualquier otra fuente normal. Estos serán, pues si U vale 4, 4 por 3, 12 voltios. Que vale 2, 3 por 2, 6 voltios. Fin del tema. No hay más discusión posible. Lo único que si cambiamos el circuito, ponemos otro circuito distinto, esta resistencia tiene otro valor distinto, el valor de U va a cambiar. Y por tanto el valor de esta fuente va a cambiar. Pues si en vez de ser 4, si en vez de valer U 4 voltios, ahora U vale 2 voltios, pues estos serán 3 por 2, 6 voltios, de fuente de tensión dependiente. Una fuente de tensión dependiente también puede depender de una corriente. Esto habitualmente causa todavía más extrañeza, pero no hay que extrañarse para nada. Podemos tener una fuente de tensión que valga 3I y que I sea, pues por ejemplo, la corriente que pasa pues, por un componente del circuito, pues por ejemplo, por este componente de ejemplo que tenéis aquí. ¿Cómo hay que interpretar esto? ¿Hay que interpretar que esta fuente va a dar amperios? Pues eso es una interpretación errónea, no es correcto. Esto es una fuente de tensión y por tanto esta fuente de tensión da voltios. Que dependa de una corriente es algo circunstancial. Esta corriente hay que verla como adimensional.
hay que verla pues cuando multipliquemos 3 por el valor de esta corriente, al valor de esa corriente le quitaremos la unidad, le quitaremos los amperios. Y el resultado le pondremos la unidad voltios, porque estamos ante una fuente de tensión y sabemos que es de tensión porque aquí tiene un más. Supongamos que I aquí vale 2 amperios. 2 amperios. Pues, por ejemplo, esta fuente de tensión estará dando una tensión de 3 por 2, 6 voltios. Porque las fuentes de tensión dan voltios. Entonces, es importante entender que aunque esta fuente de tensión dependiente dependa de una corriente, sigue siendo una fuente de tensión. Y hay que tratarla en el circuito como si fuera una fuente de tensión. Vamos con las fuentes de corriente. Con las fuentes de corriente ocurre lo mismo. Podemos tener esta fuente de corriente de aquí que tenga el valor 4I. Y que I, bueno, pues sea, pues la corriente que pase, pues por ejemplo, pues por aquí. Si I ahora en este circuito que hemos montado vale 3 amperios, pues la corriente que dará esta fuente de corriente será 4 por 3, 12 amperios hacia abajo. Pero también podemos tener fuentes de corriente que dependan de una tensión y siguen dando corriente, porque son fuentes de corriente y lo sabemos porque tienen una flecha dentro del rombo. Si esta fuente de corriente vale 4 veces U, y U es, pues por ejemplo, la tensión que tenemos aquí, pues si U es ahora, por ejemplo, 5 voltios en este circuito, pues la corriente que pasará por aquí será 4 por 5, 20 amperios, porque las fuentes de corriente dan amperios. Es decir, que lo que acompaña siempre a una fuente dependiente, ya sea tensión o corriente, hay que verlo adimensional, porque las unidades que nos va a dar la fuente dependiente va a depender del tipo de fuente que tengamos. Si tenemos un más, las unidades van a ser siempre voltios, porque tendremos una fuente de tensión. Si tenemos una flecha, las unidades van a ser siempre amperios, porque será una fuente de corriente, independientemente de que esa fuente dependiente dependa de una corriente o dependa de una tensión. Lo que vamos a tener siempre en las fuentes dependientes de corriente van a ser corrientes, amperios. Y lo que vamos a tener siempre en las fuentes dependientes de tensión van a ser siempre voltios, diferencia de potencial, tensión. Y eso lo sabemos pues porque tiene un más la fuente y no tiene flecha, fundamentalmente, independientemente de que dependa de una tensión o de una corriente. Es decir, la fuente nos va a marcar la tensión entre sus dos extremos, independientemente de la variable de la que dependa esta fuente. Bueno, ya conocemos lo que son las fuentes dependientes. Pues ahora vamos a ver cómo tenemos que operar en un circuito cuando lo analicemos por mallas y tengamos fuentes dependientes en el circuito. ¿Cómo hemos de operar? Bueno, pues lo que hemos de hacer es seguir el método general, los pasos 1, 2 y 3 exactamente igual que vimos en los vídeos anteriores, pero en el paso 4, es decir, cuando aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a las diferentes mallas, lo que vamos a hacer es operar con normalidad, aplicar la segunda ley de Kirchhoff en las diferentes mallas, pero vamos a incluir ecuaciones adicionales, tantas ecuaciones adicionales como fuentes dependientes tengamos. En estas ecuaciones adicionales lo que vamos a hacer es relacionar la variable de la que depende la fuente, pues en los ejemplos anteriores, la variable de la que depende esta fuente depende de la variable U, esta fuente depende de la variable I, esta fuente depende de la variable I, esta depende de la variable U, que están expresadas, pues aquí está U, aquí está I. Es decir, lo que vamos a hacer aquí es poner una ecuación más que nos relacione U o nos relacione I con las incógnitas de nuestro circuito, que eran las corrientes de malla. O habrá veces donde podamos ya directamente dar un valor numérico a U y a I, pues ya directamente resolveremos esa variable pues dando ese valor numérico. Vamos a ver un pequeño ejemplo y luego haremos un ejercicio. Aquí tenemos este circuito. Tenemos este circuito que tenéis aquí, pues que es un circuito normal, ¿no? Pues como ya lo vimos antes, pero ahora nos aparece aquí una fuente dependiente. Sabemos que es dependiente porque tiene aquí un rombo. Y además sabemos que es fuente dependiente de tensión porque aquí tiene un más. Es una fuente dependiente de tensión que depende de una tensión. El valor de tensión que nos dé esta fuente va a ser de 4 veces V. ¿Y V qué es? V es la tensión, si lo veis, en la resistencia R2. Entonces, ¿cómo hemos de operar? En este caso, pues los pasos 1, 2 y 3 exactamente igual. Si hay fuentes de corriente reales, las pasamos a fuentes de tensión reales. Identificamos las mallas del circuito. Definimos las corrientes de malla. Los pasos 1, 2 y 3 exactamente igual. En el paso 4 lo que vamos a hacer es, bueno, pues poner las ecuaciones de malla normal. Aquí las tenemos, ¿vale? Ya agrupadas.
aquí tenemos la ecuación de la malla 1, de la malla 2, de la malla 3. Y luego lo que vamos a hacer y lo que va a ser específico de las fuentes dependientes es añadir tantas ecuaciones adicionales como fuentes dependientes haya. En este caso, ¿cuántas fuentes dependientes tenemos? Pausad el vídeo y responded. Tenemos una fuente dependiente. Aquí nos hemos de preguntar ¿de qué variable depende esta fuente dependiente? Responded. Pues depende de la variable v, esta fuente dependiente. Pues hemos de poner una ecuación extra que nos relacione v, que está aquí, ¿vale? V es la tensión en R2, que nos relacione v con I1, con I2, con I3 o que nos dé ya un valor numérico de esa variable v. ¿Cómo podemos poner v en función de I1, I2 o I3? ¿V qué es? V es la tensión en R2. ¿Cómo podemos poner la tensión en una resistencia R2 en función, por ejemplo, de I1? Pues muy sencillo, ¿no? Aplicando la ley de Ohm. Si yo multiplico R2 por I1, tengo la tensión en R2. Pero ojo, que I1 tiene sentido de las agujas del reloj y por tanto entra por aquí. Si yo hago eso, si yo multiplico R2 por I1, obtengo el valor de la tensión V con el más en este lado, con el más en el lado izquierdo. Pero como a mí V me la dan con el más en el lado derecho, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo. Es decir, R2 por I1 le cambio el signo y eso es igual a V. Pues ya tengo esta ecuación de aquí que es la ecuación extra por tener fuentes dependientes. Ahora voy a tener, si os dais cuenta, 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Las incógnitas, ¿cuáles son? Las corrientes de malla siempre van a ser I1, I2 e I3 van a ser incógnitas y ahora nos va a aparecer una incógnita más, que va a ser V, la variable de la que depende la fuente. Pero no pasa nada porque tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas, por tanto podremos operar pues, con normalidad. El paso 5 operamos con normalidad. El paso 5 operamos con normalidad, resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos los valores de I1, I2, I3 y de V y ya con eso pues ya podemos obtener las tensiones y corrientes en el resto de elementos de nuestro circuito. Vamos a ver un ejemplo con un circuito ya real, que es este ejemplo de aquí. Para resolver este ejemplo me voy a ir a la pizarra digital. Vamos pues a resolver este circuito que tenemos aquí. Lo primero que nos hemos de fijar cuando resolvemos un circuito es si estamos ante algún caso especial. En este caso todos podemos observar que aquí tenemos una fuente dependiente. Sabemos que esta fuente es dependiente pues porque tiene forma de rombo fundamentalmente. Además, sabemos que es una fuente dependiente de tensión porque aquí tiene un más. Es una fuente dependiente de tensión cuyo valor es 3 veces I. Como es 3 veces I, es una fuente de tensión que depende de una corriente, pero esto no deja de ser una fuente de tensión y hay que tratarla como si fuente de tensión fuera. Depende de una corriente, de la corriente I, que la corriente I es la corriente bueno, pues que pasa por esta resistencia de 1 ohmio. Bueno, pues lo que hemos de hacer es aplicar el método de análisis de las mallas y cuando lleguemos al paso 4, si hay algún caso especial, pues aplicar lo específico de ese caso especial. Entonces vamos a aplicar el método de análisis por mallas. En el primer paso del método de análisis por mallas, lo primero que teníamos que hacer era las fuentes de corriente reales, pasarlas a fuentes de tensión reales. ¿Cuántas fuentes de corriente reales tenemos aquí en este circuito? Pregunto, pausad el vídeo y responded. Bueno, pues fuentes de corriente no hay ninguna en este circuito. Aquí tenemos esta fuente que es de tensión, esta fuente que es de tensión y esta fuente que es de tensión también. Lo acabamos de decir porque aquí tenemos un más. Y como no hay flecha, hay un más, esta fuente es de tensión. Aunque dependa de una corriente, esta fuente da entre un extremo y otro da voltios, porque es de tensión. Bueno, pues no hay ninguna fuente de corriente real, por tanto no hay nada que convertir. Por tanto, primer paso, hecho. Vamos con el segundo paso, que es identificar las mallas. Y voy a hacer también ya el tercero. Segundo paso, que es identificar las mallas. Y el tercer paso, lo voy a hacer a la vez, que es definir las corrientes de malla. Bueno, pues ya lo podéis ir pensando en casa, ¿no? ¿Cuántas mallas tiene este circuito? Pues obviamente tiene 3 mallas
y las hemos identificado, la 1, la 2, la 3, y ahora definimos una corriente por cada malla. La corriente de esta malla me la defino, pues por ejemplo, en el sentido que yo quiera, pero una vez definida en un sentido ya no se cambia. Entonces me lo voy a definir en el sentido de las agujas del reloj, para no liarme. Aquí la corriente I2 en el sentido de las agujas del reloj y aquí la corriente I3 en el sentido de las agujas del reloj también. Bueno, pues ya tengo las tres corrientes de malla definidas y voy con el paso 4 del método, que es aplicar la segunda ley de Kirchhoff a cada malla. Aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que me dice que la suma de todas las tensiones en una trayectoria cerrada es igual a 0. La suma de todas las tensiones en una trayectoria cerrada es igual a 0. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff en cada malla. Pues empiezo, pues, por ejemplo, pues por la malla 1. Voy recorriendo la malla 1 en el sentido de I1, que es este, es el de las agujas del reloj, y voy a ir poniendo tensiones. Empiezo, por ejemplo, recorriendo esta malla 1, pues por aquí. Voy recorriendo por aquí y llego a esta resistencia de 2 ohmios. La tensión en esta resistencia, en función de las incógnitas del circuito, que son I1, I2, I3 o I, pues es simplemente 2 por I1, ¿no? 2 veces I1, porque esta resistencia únicamente pertenece a la malla 1. Por tanto, la tensión en esta resistencia, si aplico la ley de Ohm, será 2 veces I1. Aplicando pues la ley de Ohm. Sigo, a esto le sumo la tensión en esta resistencia de aquí. Esta resistencia pertenece a las mallas 3 y 1. Por tanto, yo quiero esta tensión, pero con la corriente entrando por aquí. Como esta resistencia pertenece a dos mallas, a la 1 y a la 3, la corriente que pasa por esta resistencia va a ser una combinación de las corrientes I1 e I3. I1, si os dais cuenta, tiene este sentido, pero I3 tiene el contrario. Por tanto, como yo quiero la corriente en este sentido, lo que voy a hacer es coger I1, pues sin cambiarle el signo, y a esto le voy a restar I3 porque tiene sentido contrario. Con esta corriente lo multiplico por la resistencia y ya tengo la tensión. Resistencia 1 ohmio por corriente que pasa por esa resistencia I1 menos I3. Ya tengo la tensión en esta resistencia. Sigo recorriendo la malla y vengo aquí a esta resistencia y me ocurre lo mismo. En este caso, esta resistencia pertenece a las mallas 1 y 2. Por tanto, aquí lo que tengo que poner es ley de Ohm otra vez. Bueno, esto ya era ley de Ohm y aquí aplico la ley de Ohm otra vez y multiplico la resistencia, 1 ohmio, por el valor de la corriente que baja por aquí, que va a ser I1, que es la corriente que baja, menos I2, que en este caso, si os dais cuenta, sube. I1 menos I2. Ya me queda poco. Y ahora vengo por aquí y llego a esta resistencia que yo tengo aquí. A esta fuente que yo tengo aquí y entro por este lado, porque voy recorriendo la malla en el sentido de I1. Entro por este lado y si os dais cuenta entro por el menos de la corriente. Como entro por el menos de la fuente. Como entro por el menos de la fuente le tengo que cambiar el signo a esta tensión. Tengo que poner aquí menos 1 y esto lo igualo a 0. Voy a hacer lo mismo con la malla 2. Hago lo mismo con la malla 2. Voy recorriendo la malla en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Y lo que voy a hacer aquí es, bueno, pues lo mismo. Venga, empiezo por esta resistencia de 1 ohmio, pues ley de Ohm, 1 por I2 es la tensión en esa resistencia. Vengo por la fuente, entro por el más, pues más 1 voltio. Vengo por aquí, por esta resistencia, y en este caso, como estoy recorriendo la malla en este sentido, multiplico 1 por, y quiero la corriente subiendo, pues por tanto I2 que sube menos I1 que baja. Vengo a esta resistencia de 2 ohmios, pues lo mismo. Ley de Ohm, 2 ohmios por la corriente que pasa por aquí, que será I2, que tiene sentido izquierda-derecha, menos I3, que tiene sentido derecha-izquierda. I2 menos I3. Y esto lo igualo a 0. Voy con la malla 3. Voy con la malla 3 y hago lo mismo. En la malla 3 voy recorriendo la malla en el sentido de I3 y empiezo, pues por ejemplo, por esta resistencia de 2 ohmios y hago lo mismo, aplico ley de Ohm, 2 ohmios por, en este caso, como yo quiero la corriente en este sentido, pues I3 sí que tiene ese sentido, pero I2 no. Entonces a I3 le resto I2, que va a ser la corriente que pase por esta resistencia de 2 ohmios. Y aquí estoy aplicando pues la ley de Ohm. Y sigo, más 1 ohmio por, otra vez ley de Ohm, ¿no? Resistencia por corriente, pero en este caso la corriente en este sentido. Por tanto, la corriente en este sentido será el de I3 menos I1, es decir, I3 menos I1. Sigo por aquí. Tensión en esta resistencia. Ley de Ohm otra vez. 1 por, en esa resistencia, en este caso únicamente depende de I3, por I3. Ley de Ohm. Y llego aquí, a este componente. ¿Y este componente qué es? Esto es una fuente de tensión.
Por tanto, este componente hay que tratarlo como si fuera una fuente de tensión. Yo llego a esta fuente de tensión y entro por el más de esta fuente de tensión. Por tanto, pongo el valor que tenga esta fuente tal cual, sin cambiarle el signo. ¿Qué valor de tensión tiene esta fuente? 3i. Pues aquí directamente ya sumo 3i. Aquí no aplico ley de Ohm porque esto no es una resistencia, sino que es una fuente de tensión. Yo aquí tengo 3i voltios, que estos serán 15, 20, 35 voltios, lo que sea. Y esto lo igualo a 0. Y ya estaría. Ya tendría la ecuación de la malla 3 puesta. ¿Qué pasa? Que ahora tengo 3 ecuaciones, pero 4 incógnitas. Tengo I1, tengo I2, tengo I3 y también tengo como incógnita I, que me ha aparecido aquí. Por tanto, necesito una ecuación más. Claro, pero es que aquí tenemos un caso especial. Tenemos el caso especial de que haya fuentes dependientes. Por tanto, este caso especial acabamos de ver que lo que tengo que hacer es la variable de la que depende la fuente, relacionarla con I1, con I2, con I3 o darle un valor numérico si yo ya lo sé, ese valor numérico. Bueno, pues pregunta número 1. Responded en casa. Pausad el vídeo y responded en casa. ¿De qué variable depende esta fuente de tensión de aquí y dónde está ubicada en este circuito? Bueno, pues esta variable depende de una corriente. Esta fuente de tensión depende, la variable de la que depende es una corriente, la corriente I. Y la corriente I, ¿dónde está ubicada la corriente I? La corriente I es esta. La corriente I es la corriente que baja por la resistencia de un ohmio. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo poner yo esta I, que es la corriente que baja por aquí por esta resistencia de un ohmio, en función de I1, de I2 o de I3 o darle un valor numérico directamente? Pues sí, que es la corriente que baja por aquí, yo la puedo poner como I1 que baja menos I2 que sube, ¿no? Y al final es la corriente que pasa por esta resistencia de un ohmio. La corriente que baja por esta resistencia de un ohmio va a ser una combinación de la corriente de esta malla y la corriente de esta malla, porque es una resistencia que está entre las dos mallas. Por tanto, como yo la quiero en sentido bajada, pues yo pondré I1 con el signo que tiene y a esto le restaré I2 y eso será la corriente que baja por aquí, que es lo que yo he llamado aquí I y que es la variable de la que depende la fuente. Y no es más que I1 menos I2. Bueno, pues por tanto ya tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Ahora ya puedo proceder como en el caso anterior. Agrupamos, dejamos pues I1 con su coeficiente, I2 con su coeficiente, I3 con su coeficiente, I con su coeficiente. Pasamos lo que sería pues los términos constantes al otro lado del igual y luego pues como queráis con la calculadora a mano, utilizando esa aplicación web que vimos en el ejercicio anterior resuelto. En este caso tendremos 4 incógnitas. Resolvemos pues esta ecuación de aquí, ¿vale? Resolvemos este sistema de ecuaciones. Si resolvemos este sistema de ecuaciones, que ya es algo trivial, los resultados, ¿no? Resolvemos, y aquí los resultados pues serán que I1 vale menos 1/9 amperios. I2 tiene un valor de, menos 2/3 amperios. Y 3 tiene un valor de menos 7/9 amperios. Y luego I, que es la otra variable de la que dependía, la otra variable de este sistema, tiene un valor de 5/9 amperios. 5/9 amperios. Bueno, pues ya tenemos el sistema resuelto. Con estas corrientes ahora ya podemos determinar pues, el valor de tensiones y corrientes en cada elemento de este circuito de aquí. Yo voy a hacerlo en un par únicamente, ¿vale? Copio de nuevo esto, ¿vale? Lo pego por aquí otra vez, bueno, pues para tenerlo, ¿vale? Por aquí el circuito sin rayar. Bueno, quito esto de aquí, el enunciado, que ya no me sirve, y esto lo subo un poquito. ¿Vale? Lo subo un poquito por aquí. Venga, pues ya con esto ya puedo sacar el valor de tensión y de corriente en cada componente. En el primero que lo voy a sacar y el que me parece más interesante aquí es esta fuente de tensión que tenéis aquí. Entonces, tensión en esta fuente de tensión que tenemos aquí. Bueno, pues la tensión de esta fuente, ¿vale? La V de esta fuente es que es 3 veces I. Y luego I, ¿qué es? Es 5/9, ¿no? Pues es 3 veces por 5/9. Es decir, 15/9 voltios.
pues esta es la tensión de esta fuente de tensión. Yo esto lo puedo cambiar y decir que esta es una fuente de tensión de 15 novenos voltios y es lo mismo y ponerla como fuente de tensión normal con su masa aquí. Sería exactamente equivalente, ¿vale? Pues la tensión en esta fuente de tensión yo sé que ya vale 15 novenos voltios. Esto es una fuente de tensión que da voltios, aunque dependa de una corriente, ¿vale? Bueno, pues así estaría. Luego yo aquí me puedo preguntar, ¿y qué corriente pasa por esta fuente de tensión que yo tengo aquí? Pues por ejemplo en este sentido. ¿Qué corriente pasa? ¿Pasa la corriente I? No, error, ¿vale? La corriente I no pasa por esta fuente de tensión. La corriente I es la que pasa por esta resistencia. Por esta fuente de tensión, ¿qué corriente pasa? Pues bueno, la que pase, ¿no? ¿Y cuál es esa? Pues la corriente de malla, que será I1, ¿no? Esta fuente de tensión, ¿a qué malla pertenece? Perdón, será I3, ¿no? ¿A qué malla pertenece? Pertenece a la malla 3. Por tanto, la corriente que pasa por aquí es I3, menos 7 novenos amperios. Será la corriente que pasa por esta fuente de tensión. ¿Qué corriente pasa por esta resistencia? Que está en serie con esta fuente de tensión. Venga, responded en casa. Pues como están en serie, la corriente que pasa es la misma, ¿no? Menos 7 novenos amperios. ¿Qué tensión cae en esta resistencia? Pues bueno, si aplicamos la ley de Ohm, multiplicamos 1 por menos 7 novenos y esto nos sale 1 por menos 7 novenos, pues menos 7 novenos voltios. Da la casualidad porque el valor de resistencia es 1, ¿no? Aquí pues nos podríamos preguntar, ¿qué corriente pasa por esta resistencia de aquí de un ohmio? Pues podríamos hacer I1 menos I2 o directamente dar el valor de I, porque la corriente que baja por aquí es I. Es decir, la corriente que baja por aquí va a ser 5 novenos. Si queremos saber la tensión que tenemos aquí, aplicamos ley de Ohm. Multiplicamos 1 por 5 novenos, resistencia por corriente, y tenemos 5 novenos voltios, que sería la tensión que tendríamos en esta resistencia, con el más, por supuesto, por donde entra la corriente, arriba. ¿Qué corriente pasaría por esta fuente de aquí? Pues bueno, por esta fuente de aquí estamos en la malla 2, pues por aquí pasaría la corriente I2, es decir, menos 2 tercios amperios. ¿La corriente que pasaría por aquí? Pues aquí pasaría I1, menos 1 noveno amperio. Por esta fuente y por esta resistencia pasaría menos 1 noveno amperio. La tensión en esta resistencia, si aplicamos ley de Ohm, multiplicamos 2 resistencia por corriente, menos 1 noveno amperio y obtenemos aquí menos 2 novenos voltios, ¿vale? Aplicando otra vez la ley de Ohm, con el más, por supuesto, abajo por donde entra la corriente. Y así podríamos hacer pues con el resto de elementos, ¿no? La corriente que pasa por esta resistencia de 2 ohmios, pues si la queremos en este sentido será I3 menos I2. Y con esa corriente ya podemos sacar la tensión en esa resistencia. Y así, bueno, pues en el resto de elementos del circuito. Esto ya lo dejo pues para que lo terminéis de resolver en casa. En los siguientes vídeos vamos a ver los otros dos casos especiales que tenemos, que será cuando nos aparezcan fuentes de corriente ideales en un circuito y queramos hacer el análisis por mallas.